Vamos a hacer circulación venosa. Y la circulación venosa es el flujo de sangre. Bueno, pero hay un detalle muy importante. Fíjense, vamos a hacerles planteamientos que no están planteando. Me cuenta que tengo un líquido. ¿No? Y tengo este líquido que lo vamos a parar. Ok, la idea muy importante es que si tú tomas la presión, de este lado es el corazón, ¿no? De este lado es el corazón. Si tú tomas la presión, tú tomas el manómetro y los ruidos que se generan en la braquial, tú encontrarías que este cuarto tiene una presión de 180 milímetros de mercurio. Esa es el sobre la presión. Si tú le tomas la presión en la braquial de acá, encuentras presiones de 120-80 y dices, pues está padre, no tiene sentido. Ahora, pues siguiente, si agarras este guante y pudieras tomar la presión en la poquitlea, ¿saben que no te está ¿no? La presión en este guante sería de 120-80. Si la tomas en la pedida, ¿qué crees? Sería de 120-80 milímetros de mercurio. Si se la tomas si se la puedes tomar en la facial en la carotinar, de cuánto crees que sea. Y eso pues está padre, ¿no? Pero ¿qué creen que puedo hacer con el individuo que está parado? Si yo le tomo la presión a nivel de la poquitlea, estando parado, su presión sería de 120. No sé, les pregunto. Y midiéndola con los manómetros que tienen, incluso en el laboratorio, la presión en este cuate, si tiene 120-80, sería ahora de 160-120. ¿Sí me entienden? Pero ¿sabes qué es lo más cañón? Que si te la tomas en la feria, la presión ahora está más o menos como 200, vamos a poner 210 y estaría en 150, 80 más o menos. 170 milímetros. ¿Por qué esa diferencia? ¿La fuerza de la gravedad? No sé, estoy preguntando. ¿Es en serio esto? La fuerza de la gravedad. Pero espérame, no me conteste nada, fíjense de esto. Imagínate ahora lo siguiente: que tienes ¿cuál es el estudio de favor, no? ¿Ustedes saben qué es la presión atmosférica? Sí. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire sobre la tierra. Y esa fuerza que ejerce el aire sobre los cuerpos que están en la superficie del planeta, ¿por qué es? ¿Por qué? La fuerza de la gravedad. La atracción que tiene. Aunque ustedes no lo crean, la presión atmosférica es el peso del aire que está encima de nosotros. Entonces, fíjense la siguiente etapa. Imagínense que este cuarto está a nivel del mar. Y esto sería la parte más externa de la atmósfera terrestre. Entonces, aunque no lo crean, la fuerza de gravedad la atrae a los gases y genera que los gases que están arriba del dique ejerzan una presión. A nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Sí, sí. Ese es el peso del aire. ¿Pero qué es presión? ¿Se acuerdan que la presión es una fuerza sobre un área? Bueno, no sé si lo chiquitáis ahorita. En la Ciudad de México, ¿cómo sería la presión atmosférica con respecto a la presión a nivel del mar? No, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque hay menos moléculas en el cuerpo. Hay menos distancia entre la atmósfera y la tierra. Claro que sí, cuando veamos cómo funcionan los pulmones, vamos a hablar de las presiones, pero es infinitamente menor. Entonces, este número, la presión en la Ciudad de México. ¿Cómo? También. Claro, pues estamos a 3 kilómetros sobre el nivel del mar y hay delegaciones en el DF que están más o menos a 4 kilómetros, sobre todo la parte de Coajimalpa. ¿Sí se está claro? Luego vamos a ver qué son términos fisiológicos. Pero hay un detalle muy importante. Imagínate que yo me dan un plomazo, o estoy toreando un flor y me pica la femoral.
Entonces ustedes han visto que cuando se pica una gran arteria, la sangre sale como si fuera fuente. Yo me tocó ver a un niño, un idiota que picó a un niño metiendo un subclavio y se llevó una placada aquí de acá, chorro de sangre pegado en la pared, o sea, de la presión con la que sale. Obvio es que el niño se murió. Pero la pregunta es, ¿por qué sale la sangre si tiene una presión de 120-80 o sea, sistólica y diastólica? ¿Por qué sale la sangre cuando te rompes una gran arteria o un gran vaso? Si tienes una presión atmosférica que tiene un valor infinitamente mayor en las presiones que tiene el sistema cardiovascular. ¿Sí me agarran onda? Cuando te rompes un vaso, en teoría debería entrar aire, porque la presión atmosférica es mucho mayor que la presión de la sangre en tus vasos. ¿Por qué? Hay otra presión que controlar eso. ¿Cómo es eso? A ver, Kiara, ¿cómo es eso? Karina, ¿cómo es eso? Pues no debe ser por la gravedad. ¿Dijiste algo? Sí, les queda claro que es una gran contradicción. Debería hacerse burbujas de aire cuando te pongas un vaso. Sí, pero no la sangre. ¿Por qué? Porque aparte de los 120 milímetros de mercurio que se está creciendo los 540 milímetros de mercurio que es la atmósfera. ¿Será? No sé. Si es que estás humano, si está saliendo sangre significa que hay menos presión fuera. Pero la presión atmosférica es mayor que la presión de tu sistema. Pero es que entonces serían los 120, pero aparte va sumada ya la presión atmosférica. O sea, también se A ver, ¿qué onda? No se genera una presión de 120-80. Por ello son ahí la presión de atmosférica. De hecho, hay un síndrome que incluso cuando bajan muy grande y suben de peso. No necesariamente ligado a ese pero vamos a analizar. Comentó sobre la manguera, ¿no? Que entre más pequeño sea el orificio de salida, más presión se ejerce. Entonces, Pero independientemente de lo que debería meterse aire. porque es un circuito cerrado y ¿No vieron Kill Bill? Sí, o sea, bueno, digan entonces que un buen ejemplo. según esta como es un circuito cerrado, se mantiene una presión estática y al haber alguna fuga, busca esa salida. ¿Les queda claro el planteamiento? Sí. Muy bien. Ahora dice la siguiente sopa. Los humanos, convenientemente, le decimos a esta presión a nivel del mar, que es el aire, le decimos que tiene un valor de una atmósfera. Pero ustedes saben que el hombre mandó, los rusos mandaron en los 60 sondas a Venus. Venus. Y encontraron un problema que en el momento que la nave estaba descendiendo de Venus, ¿qué crees que le pasó a la nave? Como si tú agarras una Coca-Cola de lata vacía y ¿qué crees? Se comprimió. ¿Por qué? Porque la presión en Venus es muchas veces este valor. En lugar de una atmósfera, creo que la presión de Venus es de 10 atmósferas. Entonces, nosotros no morimos aplastados por el aire porque, ¿qué crees? Internamente tenemos una fuerza, tenemos 760 milímetros de mercurio internos que contrarrestan los 760 milímetros de mercurio de la presión del aire, por eso no morimos aplastados. ¿Sí les queda claro? ¿Sí me siguen? Si tú fueras astronauta, ¿en qué consiste esto en Gravity? No se ve. Pero si tú, porque es película. Pero si a un astronauta tú le rompieras el traje, ¿qué crees que le pasaría al astronauta? Explota, no se queda así. O sea, como los hospitales es una mamada. ¿Por qué crees que explotaría? Porque se despresurizan y tú tienes una presión interna de 760 milímetros de mercurio que contrarresta la presión atmosférica, pero eso por los millones de años de evolución. Entonces, en el momento en que tú no tienes una presión externa, tú explotas como un globo. ¿Sí le agarran, verdad?
¿Y qué le pasa a un tipo que va a 10 kilómetros debajo del mar y de repente se rompe el submarino lavado? Se comprime, se hace una bolita por la presión. ¿Qué le pasa a esos peces? ¿Qué creen que les pasa a los peces que están ¿qué te gusta? A 5 a 15 kilómetros bajo la superficie del mar? Cuando los sacan, ¿qué crees que hacen? Revientan boquetes. Porque la presión interna que tienen está diseñada para soportar la presión de esas grandes profundidades. O sea, el momento que sacas un pez de esos, le pasa exactamente lo que a nosotros rompe en el espacio. Sí, les queda claro. Entonces, la neta del planeta, la presión atmosférica, la presión del milímetro de mercurio, si viniera un extraterrestre, sería de 120, la sistólica más 160 milímetros de mercurio, y la diastólica, ¿de cuánto sería? 80. De 760 más 80 milímetros de mercurio. 120 más 760, ¿cuánto da? 880. Esta es la presión sistólica de adeveras. Esa es la presión sistólica que tenemos. Esa es la presión sistólica. ¿Y la diastólica de cuánto crees que es? De 840. Estos son los valores de presión que detectaría un extraterrestre. Pero ¿por qué los manómetros te dan 120-80? Porque tramposamente el cero corresponde a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí le agarran, verdad? ¿Sí entienden eso? Entonces, no están ahí. Tú como médico, como no tienes mentalidad científica, no la tenemos. Es la verdad, cuando no te formas razonando. Entonces, quizás, pues así se volvió, no, los manómetros en este planeta, el cero está ajustado a cuánto. 760. ¿Sí te agarran onda? Perfectamente bien. Ahora, vamos a volver a este problema que tenemos acá. Olvídense de las presiones atmosféricas, porque a esto tendríamos que sumarle 760, pero vamos a omitir eso, ya sabemos que existe eso. Y la pregunta que yo hago es por qué cuando tengo al individuo acostado, las presiones en cualquier sistema arterial que yo mida son de 120-80, pero cuando me paro, cuando se para el individuo, las presiones van cambiando y se van incrementando a medida que te vas acercando al suelo. Por los niveles. ¿Niveles de qué? La fuerza que ejercen las venas para Las fuerzas que ejercen las venas. Pero fíjate bien, estamos hablando de arterias. Porque en este caso todas las arterias. Por el área que ocupa el cuerpo. Por el área que ocupa el cuerpo al estar en un plano horizontal, no horizontal. ¿Y eso qué? Porque estando horizontal se distribuye la presión de manera regular y vertical, pues bueno, entre más abajo esté alguna parte del cuerpo, aumenta la presión. Hay un mayor arriba de la columna y por ejemplo en el agua hay una mayor, pero mientras más profundo cambia mucho más rápido la presión porque hay mayor número de partículas. ¿Será? A ver, ¿cómo le dices? Y como se sigue los puntos que va bajando, pues hay una mayor cantidad de partículas en el aire, entonces una columna de agua, de sangre, mientras más cerca, más volumen de casi arriba, va a aumentar. Es por el nivel, porque cuando uno está acostado, pues todas las arterias se supone que pues, están al mismo nivel y ahí tienen la misma distancia de lo que es desde la atmósfera a donde están las arterias y se está creciendo la misma presión. Y al ir como por capas, así cuando uno está en hiperestación, va creciendo mayor presión cuando se va acercando a La presión atmosférica, o sea, comparado con los kilómetros y kilómetros que tiene la atmósfera, la presión atmosférica prácticamente es la misma en la cabeza del individuo que en la pata del individuo. No es un problema de que sea diferentes valores de presión arterial, de presión atmosférica. Pero podría ser Es la misma. una energía potencial que adquiere. Mientras vas bajando, hay más columna de sangre arriba de esa, hay un mayor peso de la sangre. ¿Cómo definimos la presión arterial media? No me digan la fórmula. Oye, ¿qué es la presión arterial media? Ni siquiera aprendimos una relación. Pues el promedio de las que
cambios de presión en el sistema arterial y cronómetro, no sé, lo pueden definir de miles de maneras, pero fíjense bien, vamos a poner aquí presión arterial media, y la presión arterial media vamos a considerar que en este individuo es de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial muy buena. Entonces, esta es la presión arterial, arterias. Y la PVC, que sería la presión que maneja la aurícula derecha, donde acaba el camino de la circulación mayor, vamos a ponerlo, porque se me pega la gana, alrededor de 0 milímetros de mercurio. Puedo tener un paciente que tiene 4 milímetros de mercurio de PVC, es normal. Puedo tener un paciente que tiene menos 2 milímetros de mercurio de PVC, es normal. ¿Sí les queda claro? Si es un rango, está alrededor de 0 milímetros de mercurio. Y entonces la sangre fluye de aquí para acá. ¿Sí? Entonces nosotros aprendimos, porque es creo que es lo que estamos haciendo, que hay un parámetro que es la presión hidrostática capilar. Y la presión hidrostática capilar dijimos que tiene un promedio de 20 milímetros de mercurio. Ya sé que dijimos 17.3 milímetros de mercurio, pero eso lo dije nada más para darle sabor al caldo y hacer las cuentas, ¿no? Como viene en el gaito. Pero una presión hidrostática capilar en un individuo normal rayaría de 25 a 15 milímetros de mercurio. ¿Sí me siguen? Órale, pues. Entonces, si la sangre fluye de donde la presión es mayor hacia donde es menor, quiere decir que si va a fluir de los capilares a la aurícula derecha, la presión en las venas debe ser menor que la presión hidrostática capilar. ¿Sí o no? Y vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que la presión promedio en el sistema venoso, vamos a ponerlo de 10 milímetros de mercurio. La idea importante es que las presiones van disminuyendo hasta acercarse a la aurícula derecha. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Estos números se me pegaron a las ponerlos, pero ese tiempo es bueno. Ahora, fíjense bien. La presión hidrostática, porque cuando tú tomas con el manómetro, estás oyendo los ruidos para ver la presión. Fíjense bien, siempre tienen el brazo a la altura de aquí. Entonces la fuerza de gravedad no va a tener ninguna repercusión. Cuando estás acostado no hay ninguna cosa porque la fuerza de gravedad es la misma para todo. Pero ahora fíjense bien. Este cuate debe tener aquí una presión hidrostática capilar de 20 milímetros de mercurio, una presión menos de 10 milímetros de mercurio. ¿Sí me siguen? Este cuate debe tener una presión de 20 milímetros de mercurio capilar y 10 menos, y aquí igual, y aquí donde lo miras igual. ¿Sí les queda claro? Este cuate tiene una presión hidrostática a este nivel, en el capilar de 20 milímetros de mercurio y de 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Qué creen que pase aquí? Con la presión hidrostática capilar. ¿Qué creen que pasa? ¿Cuánto va a aumentar? Exactamente la misma proporción. Sí. ¿Cuánto dijimos que aumentaba aquí? 40. Entonces la presión hidrostática capilar aquí de cuánto va a ser? ¿De cuánto? 60. ¿Sí? ¿Me siguen? Y la presión menos ese nivel de cuánto va a ser. Si les ¿cuánto le pusimos? 10 más qué? 50 milímetros. ¿Y aquí qué crees que va a pasar con la presión hidrostática capilar? Claro, ¿cuánto va a aumentar? 90 milímetros de mercurio. Entonces si tenías 10, ¿cuánto se va? A 100, ¿no? ¿Sí me siguen? Y la presión venosa de cuánto sería aquí? 90 milímetros de mercurio. Quiere decir que todo está proporcionalmente incrementándose. ¿Sí les queda claro? Pero fíjense bien, tramposamente, yo puedo decir, para evitarme broncas, ¿qué crees? Pues que la presión aquí es de 120-80, ¿sí o no? La capilar es de 20 milímetros de mercurio, de 120-80, porque al final de cuentas la proporción es la misma. ¿Sí le agarran onda? Y me quito de broncas. O sea, el intercambio de líquidos aquí, a pesar de que estés parado, es el mismo que aquí ocurre. Porque las proporciones son iguales, las presiones de presión. Se incrementa todo para arterias, capilares y venas, no hay bronca. Pero ¿qué crees? Hemodinámicamente sí va a haber un problema insalvable, que es el que les planteo. ¿Sí está claro lo que se plantea? ¿No? ¿Sí? Entonces, el problema insalvable es este. ¿Qué creen? Como que me voy a catarrar, estoy en el prodromo de un catarro. ¿Saben por qué? Porque en un lapso de media hora estornudé como unas 10 veces.
Fíjense. Vamos a quitar nuestro monito y vamos a quitar sus patitas. Vamos a hacer un movimiento. Oigan, ¿me quitaron a Fragoso? No sé, ya estoy conectado. Sí. ¿Sí? No sé. Ah, sí, ya lo quitaron. Igual a Pati. Eso es una bendición que cada Pati. Pusieron a Desde que yo era estudiante, ¿qué crees? Estaba ahí. Estaba ahí, cabrón. Desde que yo era estudiante. Señores servidores, ¿te gusta? ¿Pati de anatomía? Sí, la pusieron por Adriana. Ah, pues eres Adriana. No sé qué hacer. ¿En serio es Adriana? Sí. ¿Y quién es Adriana? No, Adriana sí. Bueno, Pero le tiraba un montón a la escuela. ¿Eh? Le tiraba un montón a la escuela. y no es de aquí. Es que es de aquí. Gracias a que me hace gobierno, ¿no? No, ¿de cuál dices? ¿Qué? No, Adriana de Pati era de anato, me dio anato. Ah, eso de antes. ¿Era ella? ¿Eh? ¿Era ella? No sé de dónde esa foto. Anyway, piense bien lo que vamos a hacer. Voy a agarrar, vamos a pintar en azul la aurícula derecha, ¿no? Sería la aurícula derecha. Y esto que estoy pintando sería una vena. Y esto sería la vena femenina. ¿Sí me sigue? La sangre sube hacia la aurícula derecha porque el gradiente de presión en términos absolutos genera que la presión hidrostática capilar sea mayor que la venosa y la venosa mayor que la de la aurícula derecha. ¿Está claro eso, no? Pero ¿qué crees? Hay un problema hidrodinámico bien cañón. Porque lo que está incrementando los valores de presión en el sistema vascular es lo que dijo Elisa, que dijiste muy bien, es el aumento de la columna hidrostática de agua. ¿Qué quiero decir? Fíjense bien. Voy a poner aquí un barril. Esto es un barril. ¿Se han visto barriles? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde los han visto? Es el chavo. ¿Qué es el chavo? Chavo del 8. Mira, ese programa, esa madre, cuando yo estaba en la primaria, salió en el 76, el Chavo del 8. Yo en ese pequeño en quinto año, no me acuerdo, en la primaria, y yo lo veía, y yo, porque nada más tenías tres canales, el canal 2, el canal 8 y el 5, y el canal 3. Eran los pocos canales que había, y era para mierda acá, como hasta ahora. Y entonces no tenías mucho que ver, entonces tenías que ver el chavo. No había cablevisión, no había computadora, no había calculadoras. Entonces te checabas al chavo y yo de niño decía, esto es una mierda. O sea, porque era un tipo tonto, agachón, sin iniciativa, y lo ponían así como, pues, que ese es el prototipo de lo que debe ser, y se me hacía muy estúpido el programa. Lo impresionante es que de niño, mucha gente, de mis compañeros niños, lo veían. ¿Sabes qué es lo que me he preguntado mucho? Que lo vean ahora los niños, cabrón. O sea, ahí son programas de hace 20 años, ¿no? Es cuando les digo del barril, ustedes ubican al Chavo del 8. No, en las pulquerías hay barriles. En las destilerías de whisky hay barriles. En las vinaterías hay barriles. Bueno, imagínate que este es un barril. Este es un barril. Vamos a poner ahí el barril. Y estás en una cantina, y de repente no falta un borracho, le saque la pistola y quiere ir a matar al barril, ¿no? Entonces le da un balazo aquí, y le da un balazo aquí. El calibre de la bala es la misma. Pero hay un detalle. A pesar de que el orificio sea el mismo, el drink sale así y el drink sale por acá. ¿Por qué? Y el hecho de que haya mayor presión. Ahora, si estuviéramos en la luna y tú le das dos balazos al barril, ¿qué pasa? Sale exactamente el mismo volumen,
presión de salida sería la misma. ¿Por qué? Porque la gravedad Claro, la tranza es que el agua, el tren que está arriba, ¿qué crees? Está apachurrando al tren que está abajo y está incrementando brutalmente la presión. ¿Hacia dónde vamos? La tranza es que aquí hay un problema que si tú le lo planteas a un ingeniero, se saca mucho de onda, porque dice, hidrodinámicamente no puedes subir la sangre de los pies estando parado hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? ¿Qué crees? El peso de la sangre genera un gradiente de presión muy importante por el efecto de la fuerza de gravedad, que si tú analizas a la altura de la arteria pedia, casi el gradiente es de 100 milímetros de mercurio. O sea, la sangre aquí realmente no tendría un valor de, como les puse, de estos parámetros, sino tendrías que sumarle la sangre aquí tendría que vencer una presión de 100 milímetros de mercurio para vencer el efecto de la fuerza de gravedad. ¿Se le agarran onda? Dicho de otra manera, es imposible que suba la sangre hacia la aurícula derecha cuando está parado por un efecto de fuerza de gravedad. Sin embargo, la sangre sube. ¿Por qué? Por las válvulas. Se crean presiones negativas. No sé, güey. Por las válvulas. ¿Qué es la bomba venosa? Y entonces, con la ayuda de los músculos, también oprimían más la sangre y evitaban que regresara subiendo. ¿Será? Sí. A ver. Sí, es que se crea como que un vacío. ¿Sí saben que se hundió el Titanic, no? Sí. Eso nunca se me va a ocurrir por el que llegó la iluminación. Pero fíjense, voy a poner cómo estuvo el hundimiento del Titanic, porque es muy ilustrativo. Tiene el capítulo con esto, que no se les olvida. ¿Quién? ¿DiCaprio o quién? Cuando yo estaba en Star, me tocó ir a la premier del Titanic. O sea, bueno, fui a Titanic a la primera función con un cuate que era muy inteligente. Fuimos a ver el Titanic, pues nunca habíamos visto el Titanic. Y atrás de nosotros estaban dos viejecitos adelante de nosotros. Y en la última escena ya que se carga el payaso a Ricardo. Y entonces estaban chillando y cabrón las viejitas. Se decía una a la otra, ¿cómo no se murió esa puta? O sea, fíjense bien, esto es muy interesante. ¿Cómo diría, si yo soy un cantinero que sé que en una cantina puede haber balazos y que es catastrófico que le den un plomazo a un barril en la parte de abajo? ¿Qué tendría que hacer para evitar que hubieran mermas? ¿Qué pasaría si yo diseñara un barril con compartimentos así? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees? Anulo el efecto de la fuerza de gravedad sobre las columnas de agua, porque ¿qué es lo que hago? Disminuyo el tamaño de la columna de agua. ¿Sí le agarran a nada? Bueno, a mí me impresionó mucho cómo se ve el Titanic. Yo no sabía mucho de esto, pero ya me lo platicó un padre que es ingeniero. Y entonces el Titanic realmente era un barco inundible, cabrón, inundible, porque aparte era de los primeros barcos que tenían compartimientos. Si se hacía un hoyo aquí, ¿qué crees? ¿Sí le agarran onda? La mala suerte, cabrón, es que todavía se podían inundar como 5 compartimentos. La mitad del barco. 5 compartimentos del barco se podían romper y no se hundía el barco, güey, pero se rompió el sexto. Y entonces dices, pues ¿por qué si se hizo hoy acá? ¿Por qué se inundó si te daban los demás? Porque al hacerse esos hoyos, el peso del barco no el barco, cabrón, cuando hizo eso, no sé qué, quedó así, ajá. ¿Y qué crees? Se empezó a meter agua por la cubierta. Por eso se hundió, güey. Aunque ustedes no.
Así es, o sea, no por los hoyos se hundió, sino que lamentablemente se escoró tanto que empezó a entrar por la iglesia. No, fue culpa del pinche capitán. ¿No? Bueno, dicen que cuando chocaron iban pedos, ¿no? O sea, hay una negra. Seguramente. Pero hicieron todo lo posible para hundirlo. Bueno, por eso no habían planeado, bueno, sí sabían los 6 compartimentos, pero era imposible ningún barco de avión con 6 compartimentos reposados. ¿Qué vamos a hacer? Si me hubieran dicho que se llegaba de frente no se hubiera. No, El problema fue de que se rajó, pues no sé si rayó, se podría decir. y el tempo no puede existir. De hecho, estaban a sacar directos. Bueno, ese fue el fin del DiCaprio. Entonces, ¿a quién se le ven padre las venas? ¿A quién se le ven padre las venas? A mí. A ver, pásale. Ah, ya pasó. Ya se más mamado. Ya. Ya nada más así. A ver, ¿cómo andamos? Perfectamente. Pero espérate, a ver, espérate. Ya no. Que ya no. Ok, primero vamos a poner medicina. Fíjense en sus venitas, ¿no? Están marcaditas, están padres. Van a empezar a hacer esto. Pero ya empieza así como si estuvieras acá. Ok, ¿por qué se empiezan a dilatar las venas? Por la contracción. ¿Por qué? ¿Por qué se empiezan a ver las venas? Porque se contraen los músculos. ¿Por qué se empiezan a ver las venas? No, porque aunque ustedes no lo crean, cuando hacen esto, están consumiendo oxígeno a las fibras del músculo esquelético, está disminuyendo la presión parcial de oxígeno tisular. ¿Y qué crees que le pasa a las arteriolas? Se dilatan, entra más sangre al lecho arterial y automáticamente regresa más sangre por las venas. Por eso se dilatan esas venas, no las de las patas de las brazos. ¿Sí le agarran, verdad? Ahora fíjense bien lo que va a pasar con las venas de los compañeros. Fíjense, síguenle haciendo. Vean el tamaño de las venas y ahora qué pasó. Y ahora vean esto. ¿Qué pasó? Magia. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué cuando alzan desaparece la vena? Porque el flujo, la fuerza de gravedad que crees, Y es positiva. ¿y qué crees? Ya no se acumula sangre. ¿Sí les queda claro? ¿Sí me siguen? Ahora, a ver, vamos a ver. Tienen buenas venas, ¿eh? Nunca se me inyecte nada, ¿eh? Hazle así. Ahora fíjense bien. Les voy a enseñar una observación que hizo William Harvey, que fue médico de la reina Isabel I. Y con esta observación él demostró que había válvulas en las venas. Fíjense bien que aquí confluyen 2 venas, ¿no? Entonces, si yo agarro y hago esto, sigue. Ajá, ¿ya vieron? A ver si el fíjense. Ahí se ven las venas, ¿no? Voy a agarrar y voy a hacer esto. Entonces, dice Harvey, aquí hay una válvula. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre está subiendo, pero no baja por acá porque aquí está la válvula. Si yo quito mi dedo, la sangre va a volver a fluir de aquí abajo hacia acá. ¿Sí me siguen? Entonces quiere decir que aquí hay una válvula. ¿Sí le agarran onda? Sí. Bueno, ya. Entonces ahora fíjense las venas. Que se enojen, ¿no? Para evitar el efecto de la fuerza de la gravedad sobre el sistema venoso. La naturaleza les puso de quejes, de válvulas dentro del sistema venoso. Y es la famosa bomba venosa. Entonces, haz de cuenta que en lugar de estar así la vena, ¿qué crees? Tiene válvulas adentro. 3 válvulas. Y entonces, eso está padre,
porque el peso de la columna de sangre ya no es tan larga, ya no incrementa tanto bueno, ya no se genera problema porque se anulan las válvulas. ¿Sí les queda clara la idea? ¿Qué creen que pasa en las varices? Hay una cosa que se llama insuficiencia venosa periférica, no se llaman varices, se llama insuficiencia venosa periférica. El vulgo le dice varices. Entonces, esta cosa, algo ocurre que obviamente tiene mucho que ver las hormonas porque es un problema más femenino que masculino. Aunque hay hombres con varices. ¿En dónde qué crees, Luis? Las válvulas por angas o mangas no influyen. Y entonces ocurre un incremento de la presión hidrostática capilar, como si fueras un cardiópata, pero no eres un cardiópata, y entonces te dermatizas de tus patitas. ¿Sí les queda claro? Si tengo una persona que tiene varices o tiene insuficiencia venosa y que está dermatizada, ¿qué demandarían? ¿Qué sería lo que Hacer ejercicio. ¿Qué es lo primero? Recostarse con los ejercicio. El ejercicio hace milagros. Por más que la gente, al no pensar, se hace sedentaria. Es como un síndrome. Entonces la gente no hace ejercicio en madrazos. Pero tú puedes hacer ejercicio a una persona que tiene insuficiencia venosa, mejora notablemente, no mejora muy padre, pero mejora, al menos se quitan las molestias, ¿no? Y luego la otra, ¿cuál sería? Ya lo dijiste. Que se deba con los físicos por arriba del corazón, porque pasa exactamente lo que vieron con su compañero. ¿Qué pasa con el flujo venoso? Mejora totalmente. Mejora notablemente la circulación. Sí, les queda clara la idea. Ahora, fíjense lo que vamos a analizar. Ahora, mucho ojo, preguntas de examen de resistencia. Solamente hay válvulas en las venas, en todos los vasos, en todas las venas que están por debajo de la aurícula derecha. No voy a tener válvulas en la auricular. ¿Sí me siguen? Eso no existe. Si nos paráramos de cabeza, se hubiera generado. Pero solamente vas a encontrar válvulas de aquí para abajo. Venas de aquí para acá no tienen válvulas, no tienen necesidad. Pues aprovechan la fuerza y la gravedad. ¿Sí les queda claro? ¿Sí piensan? Ahora, fíjense bien. Viene otro problema con el sistema venoso. Ahí les va. Este problema del sistema venoso ya lo hemos visto en clases anteriores y trata así. ¿Se acuerdan de esto que les puse? Que aquí era la aorta, aquí eran las arterias. ¿Y ahora qué más les puse? ¿Qué más hay? Vénulas. Veamos, y la aurícula derecha. ¿Qué pasaba con la presión? Disminuían los capilares. ¿Recuerdan esto? Sí. Y entonces dijimos que la caída de presión importante del sistema cardiovascular ocurriría en el paso de la sangre a través de las venas, de las capilares, porque el área transversal de los capilares, de los que nada están recibiendo sangre, es infinitamente mucho mayor que el de la cava o de las venas arterias, y por eso cae la presión normalmente. Pero muchos capilares dan origen a una vénula, y una vénula da origen a una venita, etcétera, etcétera, hasta llegar a las camas. Entonces, en teoría, ¿qué deberíamos volver a pasar con la presión? ¿La presión qué crees? Se debería volver a incrementar si este raciocinio lo estamos aplicando para arterias, pero ¿qué creen? No pasa. No ocurre así. La presión en las venas siempre es mucho menor que en los capilares. ¿Pero por qué? Entonces, si estamos violando una ley de física. Díganme, ¿qué es la distensibilidad? Poder practicar. Dilo, ¿qué es distensibilidad? Expandirse y volver a regresar. Dilo. Bueno, las arterias también acumulan líquido, pero ¿cuál sería la diferencia? Las venas son más difíciles. Un cuerpo muy distensible es aquel que acumula mucho volumen de agua, de algún líquido, y no incrementa sus presiones. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que en
las arterias, fíjense bien, tenemos un volumen de sangre. Vamos a redondear el 15% de la sangre total, ¿sí me siguen? Pero vamos a redondearlo al 20%. ¿Por qué 20%? Porque está cerca de 20%, ¿no? Y vamos a hacerlo más fácil. Y en las venas, el volumen de sangre es del 65% del sistema, pero se me pega la gana decir que es el 60%. Ahora, ¿por qué pongo estos números? Porque lo que estoy indicando es que el volumen de sangre que manejan las venas es 3 veces mayor que ¿sí? Sí. O sea, aquí tienes 1 litro de sangre y ya saben que no es 1 litro, es 3 cuartos, ¿no? Pero estamos ¿no? Y aquí tienes 3 litros de sangre. ¿Sí? ¿Sí está clara esta cosa? Ok, entonces hay más sangre en las venas y la presión se eleva menos porque son muy sensibles. Ahora, fíjense bien, pregunta de ¿cómo se llama? De examen de residencia o bueno, de la clínica lo van a ver. Recuerden ustedes que la presión en el sistema arterial, la presión diastólica, depende del volumen de sangre que tengan las arterias. La diastólica igual, ¿no? Y habíamos dicho que cuando tengo un volumen de 750 mililitros, que es lo real, que sería el 15% de toda la sangre total, y presión diastólica, dependiendo de la edad, vamos a considerar en una persona como ustedes, está en 70 milímetros de mercurio. ¿Sí me siguen? Esta es la presión. Esto sería 500 mililitros y esto que sería 1000 mililitros. Entonces la bronca es que si tú bajas a este volumen a una tercera parte, la presión arterial se te va a hacer. ¿Sí? Y si tú subes tantito este volumen, la presión arterial se sube exponencialmente. Entonces el volumen de sangre en las arterias debe ser un parámetro incontrolado. Hay muchos mecanismos que controlan el volumen de sangre. Cuando veamos riñón lo vamos a estar muy bien. Ahora, la danza es la siguiente. Imagínate ahora, porque para esto se pelea una chava con su novio. Los hombres también lo hacen, pero en las mujeres es más común. Se pelea con su novio y la chava dice, me quiero matar, y realmente se va a matar. ¿Pero qué crees que hace la chava? ¿Se cortan las venas? Se corta con una navaja las radiales, las 2 radiales. Para eso es muy chistoso porque los suicidios que son pasionales, porque nada siempre lo hacen más las mujeres, ¿no? No sé por qué, tal vez más impulsivo, no tengo idea, no tiene que ver con una chava. Pero siempre que se suicida una chava, se arreglan muy bonito para que muertas que se vea muy bonito el hombre, ¿no? Se da un putazo. Es más delicada. Porque bueno, el chiste es que la chava se pelea con su chavo y se mete a la tina, porque hasta eso lo gira y se rompe las radiales con una navaja. ¿En cuánto tiempo esa chava, que tiene una hemorragia importante, va a empezar a tener datos de estado de choque y hipotensión? Horas. Sí. Pero ¿qué tan sueños? ¿Cuánto? Dice que el choque hipovolémico empieza cuando se pierde 750 mililitros de sangre. Sí. Si va a salir. Se necesitan más de media hora o 40 minutos antes de empezar a tener estado de choque. Pero entonces hay una contradicción. ¿Cómo madres puedes tener una presión arterial aceptable si tienes 2 arterias flojas? ¿Sí? Sí, o sea, no es inmediato el choque. Díganme. ¿Qué quieres que hacen las venas? Fíjense bien, la capa de músculo liso que tienen las arterias, para lo que sirven es para amortiguar el madrazo que sale de sangre explosiva del ventrículo izquierdo en el sístole. Se vuelven a acomodar. Ese acomodo permite que fluya, a pesar de que ya no siga sangre del ventrículo, sangre por las arterias todo el tiempo. ¿Sí me siguen? Se van ordeñando. Para eso sirve la capa de músculo liso de las arterias. Pero es paradójico esto, porque las venas tienen una inervación simpática muy importante.
sobre todo venas del sistema esplácnico o mesentérico. Bueno, claro que es la situación mesentérica. Entonces, aunque no lo crean, hay receptores alfa 1 en el músculo liso de las venas. Y las grandes venas, a diferencia de las arterias, sí se contraen. Entonces, fíjense bien, lo que ocurre, que no caigas en estado de choque de manera importante, ocurre porque las venas se contraen. ¿Y qué crees que pasa ahora con el volumen venoso? Aumentan, disminuyen. Claro que disminuyen. ¿Han visto los bonais?